¿Alguna vez has subestimado a alguien tan profundamente que todo tu mundo se ha venido abajo? Prepárate para la historia de Leandro Vargas, un hombre que creía tenerlo todo: poder, riqueza y una esposa florero. Lo que no sabía era que la mujer sentada frente a él cada mañana, aquella a la que descartaba con tanta displicencia, estaba a punto de desatar una tormenta que arrasaría su vida. Esta no es solo una historia de venganza, es una sinfonía de justicia poética que te dejará sin aliento. Leandro Vargas se ajustó su corbata de 1000 euros. Un depredador evaluando su dominio. La caoba pulida de la mesa de juntas reflejaba su sonrisa confiada. A su lado, su bella y ambiciosa protegida, Camila Montes, apretó sutilmente su mano por debajo de la mesa. Aquel asiento era su plataforma de lanzamiento. Estaba a punto de presentar su estrategia de crecimiento a 5 años a la misteriosa nueva consejera delegada de la empresa matriz, Estrategias Vértice. Un ascenso a vicepresidente senior estaba prácticamente en el bolsillo. Solo necesitaba impresionar a un titán corporativo que nunca había conocido. Se inclinó hacia su rival, Adrián Navarro, susurrando con una risa presuntuosa. Ojalá mi mujer pudiera ver esto. Cree que mi mayor decisión del día es qué servir para el almuerzo. Mal sabía él que la decisión más importante de su día ya había sido tomada por la misma mujer que despreciaba con tanta naturalidad. Las puertas de la sala de juntas estaban a punto de abrirse, y su mundo entero estaba a punto de hacerse cenizas. El sol pálido e indiferente de la mañana se filtraba por los amplios ventanales del ático en el barrio de Salamanca de Madrid, que Leandro llamaba hogar. Era un espacio diseñado para la portada de una revista. Líneas nítidas, colores apagados y arte frío e impersonal. Era un testimonio del éxito, un monumento a la ambición, y tan estéril como un quirófano. Leandro estaba de pie ante un espejo de cuerpo entero, anudando una corbata de seda del color del vino derramado. Cada movimiento era preciso, practicado, el reflejo de un hombre que creía tener el control total de su universo. Isadora, ¿has visto mis gemelos de plata? ¿Los del viaje a Ginebra?, preguntó, su voz resonando ligeramente en el espacio cavernoso. Se limitaba a observar su propio reflejo, admirando el corte de su traje italiano. Desde la cocina, un espacio de acero inoxidable y mármol que rara vez veía una cocción real, apareció Isadora Reyes. Llevaba unos sencillos pantalones de yoga grises y una camiseta de algodón gastada, el pelo oscuro recogido en una coleta suelta, y el rostro sin maquillaje. Para un extraño, era la imagen de un ama de casa recatada y acomodada. Para Leandro, era parte de la decoración. Hacía mucho tiempo que había dejado de fijarse en ella. Están en tu neceser de viaje, en la cómoda, donde siempre, dijo ella con voz neutra. Sostenía una taza de café solo, el vapor enroscándose alrededor de sus dedos. Leandro gruñó, encontrándolos exactamente donde ella había dicho. Bien, hoy es el gran día. La presentación final para la nueva CEO de Vértice. Este es el momento. El paso a la alta dirección. Todo por lo que he estado trabajando. Estoy segura de que estarás maravilloso, Leandro, respondió ella, tomando un sorbo lento de su café. No había emoción en su voz, solo un tono silencioso y observador que a él le resultaba perpetuamente irritante. Era como si estuviera viendo una obra de teatro en lugar de vivir en la misma realidad que él. Podrías intentar parecer un poco más entusiasmada, la reprendió, girándose finalmente para mirarla. Escudriñó su apariencia con un ceño fruncido, casi imperceptible. ¿Sabes que este piso, tus almuerzos benéficos, la vida que tienes, todo es gracias a estos grandes días? Los ojos azules de Isadora, profundos e inteligentes, se encontraron con los suyos. Había un destello de algo en ellos. No era ira, ni tristeza, sino algo mucho más complejo. Era una mirada que él no había podido descifrar en años. Soy consciente de lo que me proporcionas, Leandro. Nunca lo he olvidado. El subtexto se le escapó, o quizás eligió ignorarlo. Solo veía a la mujer modesta frente a él, la que había abandonado su propia y prometedora carrera en ingeniería de software 15 años antes, cuando él recibió su primer gran ascenso. Era su narrativa, la que había pulido y perfeccionado con el tiempo. Él había ascendido y ella había estado de acuerdo. Él le había permitido graciosamente retirarse a una vida de ocio, mientras él luchaba contra los titanes de la industria. Tengo que llevar a Camila conmigo, afirmó, la declaración sonando más como una orden que como una petición de opinión. Ha sido fundamental en la recopilación de los datos para la presentación. Es una buena exposición para una analista junior. La expresión de Isadora no cambió. Solo asintió lentamente. Camila Montes, la rubia del departamento de marketing, a la que apadrinaste en el retiro de la empresa en Baqueira Beret.
Leandro sintió una breve y desagradable sacudida. No se había dado cuenta de que Isadora prestaba tanta atención. Sí, ella misma. Es brillante. Con ganas de aprender. Convenientemente omitió que Camila tenía 26 años, lo adoraba, y había pasado la noche anterior en una habitación de hotel con él, celebrando su previctoria. Bueno, espero que su exposición sea educativa, dijo Isadora, girándose para poner la taza en el fregadero. Las palabras eran sencillas, pero flotaron en el aire con un peso extraño. Leandro lo descartó como otro de sus humores pasivo-agresivos. Cogió su maletín de cuero, el aroma de su cara colonia de diseño siguiéndole. Se detuvo en la puerta, mirando a su mujer. Ella le daba la espalda, contemplando el horizonte de Madrid desde la ventana. Por un instante fugaz, pareció una extraña en su propia casa. «No me esperes despierta», dijo. Las palabras eran un estribillo familiar. «Será un largo día de reuniones, seguido de una cena de celebración». «Ah, no lo haré», respondió Isadora, su voz suave pero clara. «Yo también tengo un día muy ajetreado planeado. No tienes ni idea». Él soltó una carcajada, un sonido corto y condescendiente. «Claro. ¿De compras por la milla de oro o planeando otro evento benéfico? Intenta no agotarte». Lo dijo mientras cerraba la puerta tras de sí, el sólido clic sellándolo fuera del mundo de ella y a ella dentro de la jaula dorada que él había construido con tanto esmero. Caminó hacia el ascensor, una sonrisa triunfante en su rostro, imaginando a Camila esperándole en el vestíbulo, con los ojos brillantes de admiración y algo más. Se sentía poderoso, intocable, el rey de su castillo. Mientras tanto, Isadora permaneció junto a la ventana, observando cómo el sedán negro de su marido se alejaba del bordillo 40 pisos más abajo. Respiró hondo. El primer momento de verdadera relajación que había tenido en toda la mañana. Se quitó la goma del pelo, dejando que su oscura melena cayera sobre sus hombros. Se acercó a la elegante y minimalista mesa de centro y cogió una tablet. Con unos pocos toques, abrió un archivo. Era el dossier completo de adquisición de Nexus Corp, la empresa donde trabajaba Leandro, por estrategias vértice. Se desplazó hasta encontrar su nombre. Leandro Vargas, vicepresidente de marketing. Una pequeña y fría sonrisa rozó sus labios. «Disfruta de tu celebración, Leandro», susurró a la opulenta y vacía habitación. «Es la última que tendrás en mucho tiempo». Luego, fue a su calendario. Su primera cita a las 10 de la mañana estaba marcada. Reunión del consejo. Presentación al equipo directivo de Nexus Corp. Los asientos de cuero del Mercedes de Leandro eran del color de la crema, un marcado contraste con el rojo vibrante del vestido de Camila Montes. El vestido era una elección estratégica, lo suficientemente atrevido como para ser memorable, pero lo suficientemente elegante como para gritar ambición en lugar de desesperación. «¿Nervioso?», preguntó Camila, su voz un ronroneo. Pasó un dedo perfectamente cuidado por el salpicadero. Leandro soltó una risa grave y confiada que llenó el coche. «Nervioso, Camila. El nerviosismo es para los que no están preparados. Hemos repasado esta presentación 100 veces. Los números son sólidos. Mi estrategia es revolucionaria. Esta nueva CEO, sea quien sea, no tendrá más remedio que quedar impresionada», enfatizó el quien sea, una suposición casual basada en las tácticas agresivas de adquisición por las que Estrategias Vértice era conocida. «¿Y yo?», preguntó ella, girándose en su asiento para mirarle. «¿Quedarán impresionados conmigo? Verán a una analista perspicaz y dedicada que apoya a su vicepresidente», dijo él, extendiendo una mano posesiva sobre su rodilla. «Solo sigue el guión. Déjame hablar a mí, a menos que te dirijan una pregunta. Responde de forma concisa. Parece inteligente. Eso es todo lo que tienes que hacer. El espectáculo es mío». La sonrisa de Camila se tensó casi imperceptiblemente. Ansiaba los focos, pero entendía la jerarquía. Por ahora, ella era su accesorio, la mente brillante pero subordinada que ayudaba al gran Leandro Vargas a alcanzar su destino. Su momento llegaría. Creía en sus promesas, que en cuanto ascendiera, crearía un nuevo puesto de directora solo para ella, y que finalmente, dejaría a su aburrida y desapasionada esposa. «A Isadora no pareció importarle que vinieras conmigo», dijo ella, tanteando el terreno como hacía a menudo. «¿Nunca sospecha?», Leandro se burló, con los ojos en el tráfico. Dejó de prestar atención hace una década. Vive en su pequeño mundo de galas benéficas y clubes de lectura. Dudo que siquiera recuerde cómo te llamas. Para ella solo eres una analista a la que estoy dando un empujón en su carrera. Es la tapadera perfecta, la excusa perfecta. La tapadera perfecta hirió a Camila más de lo que dejó ver. Ella no era una tapadera, era el futuro. Era ella quien entendía su ambición, quien igualaba su empuje. Isadora era una reliquia,
un fantasma de una vida pasada de la que él no había podido deshacerse. Parecía tan plácida, reflexionó Camila. Cuando la vi en la fiesta de Navidad de la empresa, apenas hablaba. Solo estaba allí, sonriendo. Fue un poco triste. No es triste, es cómodo, corrigió Leandro. Tiene todo lo que una mujer podría desear sin tener que mover un dedo. Yo se lo he dado. Debería estar agradecida. Realmente lo creía. Su culpa por la aventura era algo diminuto y encogido, fácilmente eclipsado por su sentido de la magnanimidad. En su mente, estaba proveyendo para 2 mujeres. Era un patriarca moderno. Pronto dejaron las congestionadas calles de la ciudad, girando hacia la vía de acceso privada que conducía al complejo de las 4 torres, la sede de Estrategias Vértice. Los edificios eran lanzas de cristal ahumado y acero obsidiana, perforando el cielo de Madrid. Eran una declaración de poder puro y descarado, empequeñeciendo la sede más modesta de Nexus Corp. Cuando Leandro aparcó en su plaza reservada en el garaje subterráneo, un aparcacoches se apresuró a abrirles las puertas. Camila sintió un verdadero escalofrío de asombro. Esta era la primera división. Aquí es donde se hacían las fortunas y se forjaban los imperios. De acuerdo, dijo Leandro, girándose hacia ella antes de salir. La evaluó de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en la tensión de su vestido. Estás perfecta. Recuerda el plan. Somos un equipo, pero yo soy el capitán. Sigue mi ejemplo y esta noche estaremos celebrando el ascenso de tu futuro jefe, el vicepresidente senior. Selló la promesa con un beso rápido y duro que sabía a café y ambición. Subieron en el silencioso ascensor de alta velocidad hasta el piso 60, el nivel del ático. Las puertas se abrieron no a una zona de recepción, sino directamente a un vasto y minimalista atrio con una vista panorámica de la ciudad. El aire era fresco y olía ligeramente a ozono y a dinero. Una mujer de aspecto severo con un corte de pelo afilado y una tablet los recibió. Señor Vargas, señora Montes. Bienvenidos a Vértice. El consejo se está reuniendo. Por favor, síganme. Los condujo por un pasillo flanqueado por arte abstracto que probablemente costaba más que el coche de Leandro. Todos los que pasaban iban impecablemente vestidos, moviéndose con una urgencia silenciosa. La atmósfera era eléctrica, un marcado contraste con la cultura a menudo complaciente de Nexus Corp. La confianza de Leandro se reafirmó. Él pertenecía a este lugar. Este era su hábitat natural. Le guiñó un ojo tranquilizador a Camila. Él era su guía en este mundo enrarecido, su benefactor. La asistente se detuvo ante un par de imponentes puertas de cristal esmerilado. Están listos para ustedes. El señor Coronado ya está dentro. Félix Coronado era el CEO saliente de Nexus Corp, un hombre de 60 y tantos años feliz de aceptar su paracaídas de oro y retirarse a la costa. Era una formalidad, un puente entre lo viejo y lo nuevo. El verdadero poder, la persona que Leandro tenía que conquistar, esperaba detrás de esas puertas. Leandro se alisó la chaqueta, respiró hondo y empujó la puerta, entrando en la sala de juntas más luminosa e intimidante que jamás había visto. La sala de juntas de Estrategias Vértice era menos una sala y más un teatro para la guerra corporativa. Una pared entera era un panel de vidrio sin juntas, ofreciendo una vista de pájaro sobre la ciudad. La mesa era una única y colosal losa de granito pulido, tan oscura que parecía absorber la luz. Sentados a su alrededor había una docena de individuos que irradiaban un aura de competencia silenciosa y letal. Estos eran los directivos de Vértice. En la cabecera de la mesa estaba Félix Coronado, pareciendo más un invitado que un anfitrión. Leandro recorrió los rostros. Estaba el director financiero, un hombre de aspecto severo de unos 50 años. La jefa de asesoría jurídica, una mujer con ojos agudos e inteligentes, Beatriz Soler, y varios otros vicepresidentes que reconocía de publicaciones del sector. Eran los tiburones, y él estaba allí para demostrar que era uno de ellos. Leandro, me alegro de que te unas a nosotros, dijo Félix Coronado, su voz un poco demasiado alta en la silenciosa sala. Todos, este es Leandro Vargas, nuestro vicepresidente de marketing en Nexus Corp, y su analista, Camila Montes. Se intercambiaron fríos y evaluadores asentimientos. Leandro sintió una docena de pares de ojos midiéndolo, y los enfrentó con su sonrisa más encantadora y segura. Él y Camila tomaron los 2 asientos vacíos frente a los miembros clave del consejo. Colocó su elegante portátil y su maletín de cuero sobre la mesa, sus movimientos económicos y seguros de sí mismo. Adrián Navarro, su rival interno y vicepresidente de operaciones, estaba sentado a unas pocas sillas de distancia. Adrián le dedicó un tenso y profesional asentimiento. Leandro vio el destello de celos en los ojos de Adrián y lo saboreó. Adrián había venido solo. Leandro, en cambio,
Había traído a su protegida estrella, un testimonio visual de su liderazgo y su ojo para el talento. Solo estamos esperando a que nuestra nueva consejera delegada se una a nosotros, declaró Beatriz Soler, la perspicaz asesora legal. Su voz era nítida, y no admitía discusión. Está terminando una llamada con nuestra oficina de Tokio. El pronombre ella se registró en la mente de Leandro con un destello de sorpresa. Había asumido automáticamente que el nuevo jefe sería un hombre. Una CEO femenina en este espacio agresivo de adquisiciones tecnológicas era raro. Se recalibró mentalmente. Esto era aún mejor. En su experiencia, era excelente encantando a mujeres poderosas, interpretando el papel del brillante e indispensable subordinado masculino. Para llenar el silencio, Félix Coronado comenzó a hacer débiles cumplidos. Leandro lleva 12 años en Nexus, un verdadero pilar de la empresa. Sus estrategias de marketing fueron cruciales para nuestro crecimiento a principios de la década de 2010. Fue un elogio débil que se refería a glorias pasadas. Leandro sintió una punzada de irritación. Estaba a punto de desvelar el futuro, no de revisitar el pasado. Dirigió una sonrisa encantadora a Beatriz Soler. Félix es demasiado amable. El pasado es el prólogo. Estoy mucho más emocionado por discutir los próximos 5 años. Estamos preparados para penetrar en el mercado sudamericano de una manera que nadie ha anticipado. Antes de que nadie pudiera responder, se inclinó ligeramente hacia Adrián Navarro, bajando la voz a un susurro conspirador, lo suficientemente alto como para que los más cercanos lo oyeran. Esto es otro nivel, ¿verdad? Da pena por los que se quedan atrás. Hablé con Isadora esta mañana. Estaba dándole vueltas a qué catering usar para un almuerzo. Dios la bendiga. Sacudió la cabeza con una mirada de afectuosa exasperación. Mundos diferentes. Adrián ofreció un gruñido evasivo, pero Leandro sabía que la semilla estaba plantada. Estaba pintando un cuadro de sí mismo, un ejecutivo de alto nivel, libre de trivialidades domésticas. Estar casado con una mujer sencilla que gestionaba el hogar mientras él conquistaba el mundo era parte de su marca personal. Camila, sentada a su lado, se enderezó sutilmente, sintiendo el contraste implícito. Ella era parte del mundo real, de su mundo. La tensión en la sala cambió de repente. Una ola palpable de deferencia y respeto recorrió a los ejecutivos de vértice mientras se ajustaban sutilmente en sus sillas, con los ojos fijos en las puertas de cristal esmerilado. El murmullo silencioso cesó. Parece que es la hora del espectáculo, murmuró Félix Coronado con un toque de alivio en su tono. Leandro sintió una sacudida de adrenalina. Su momento había llegado. Se ajustó la corbata por última vez, enderezó los hombros y se concentró en la entrada. Preparó su sonrisa de poder, esa que transmitía respeto y ambición a partes iguales. Esa mujer, quienquiera que fuera, estaba a punto de conocer al hombre que sería el activo más valioso de su recién adquirida compañía. Se haría innegable. Las pesadas puertas de cristal se deslizaron con un leve silbido hidráulico. Un par de zapatos de tacón negros, discretos pero caros, resonaron con determinación en el suelo de mármol. Les siguió el pliegue nítido de un traje sastre azul marino, confeccionado a medida con una precisión que denotaba una inmensa riqueza y una negativa a hacer concesiones. La mujer que entró era alta y se movía con una compostura inquebrantable que instantáneamente dominó la sala. Su pelo oscuro, que Leandro había visto por última vez en una coleta desordenada, estaba recogido en un elegante y pulcro moño en la nuca. Su rostro, sin maquillaje esa mañana, ahora estaba hábil y mínimamente realzado para destacar sus pómulos fuertes y sus penetrantes ojos azules. No sonreía. Su expresión era de autoridad fría y distante. Caminó hacia la cabecera de la mesa, su mirada recorriendo a los ejecutivos reunidos, reconociendo a cada uno con un sutil, casi imperceptible asentimiento. Y entonces sus ojos se posaron en él. Por un segundo horrible y paralizante, el mundo de Leandro Vargas dejó de girar. La sangre se le fue del rostro, reemplazada por un terror gélido que comenzó en su estómago y se extendió por sus venas. Su sonrisa confiada se deshizo, su boca se entreabrió ligeramente. La sala, la mesa, la gente, todo se fusionó en un fondo sin sentido. Solo estaba ella, la modesta ama de casa, la mujer que pensaba que estaba decidiendo sobre canapés, su esposa. Se detuvo en la cabecera de la mesa, colocando una delgada tablet frente a ella. Su voz, cuando habló, no era el tono suave y familiar que oía en el desayuno. Era una voz afinada para el mando, nítida, clara, y con un filo de acero. Buenos días a todos. Disculpen el retraso. Gracias por estar aquí. Para aquellos de ustedes de Nexus Corp a quienes aún no he tenido el placer de conocer, mi nombre es Isadora Reyes, y soy la consejera delegada de Estrategias Vértice. Hizo una pausa, dejando que su nombre, su apellido de soltera y su título calaran.
Sus fríos ojos azules se movieron entonces deliberadamente alrededor de la mesa, pasando por los otros ejecutivos, por el rostro atónito de Adrián Navarro, por la total confusión de Camila, y se fijaron directamente en los de su marido. Un destello de algo frío y afilado pasó por ellos antes de que se dirigiera a él directamente, su voz cortando el aturdido silencio de la sala. «Señor Vargas, es un placer conocerle finalmente en un ámbito profesional». Las palabras señor Vargas golpearon a Leandro con la fuerza de un golpe físico. Era el nombre de un extraño, de un subordinado, de una línea en un balance. En ese único tratamiento formal, 15 años de historia compartida, de intimidad y matrimonio, se evaporaron. Ya no era Leandro, su marido. Era el señor Vargas, el empleado. Su mente se revolvió frenéticamente, tratando de encajar las piezas del rompecabezas que se derrumbaba. Isadora Reyes. Su apellido de soltera, el nombre en sus viejos títulos universitarios, esos que él había guardado en una caja en el trastero, artefactos de una vida que él pensaba que ella había dejado atrás. Vértice. La conexión era tan obvia, tan insultantemente simple, que nunca se le había ocurrido hacerla. La miró fijamente. Esta mujer con el traje de poder, que se parecía a su esposa pero parecía una reina alienígena. La observadora silenciosa en su mesa de desayuno había desaparecido. En su lugar había una ejecutiva formidable que sostenía todo su futuro en la palma de su mano. La broma condescendiente que le había hecho Adrián Navarro momentos antes se repetía en su cabeza, cada palabra una herida autoinfligida. La humillación era una sensación física, un calor que le subía por el cuello y le quemaba las orejas. A su lado Camila era una estatua de confusión. Miraba de Isadora a Leandro y de vuelta, con el ceño fruncido. El parecido era innegable, pero el contexto era imposible. Observó cómo la sangre abandonaba el rostro de Leandro, el terror rígido en su postura. Una comprensión nauseabunda y creciente comenzó a coagularse en su estómago. Esta mujer poderosa e intimidante no podía ser. Isadora no mostró ninguna emoción. Era la viva imagen del control corporativo. «Comencemos», dijo, su mirada recorriendo la sala de nuevo, evitando deliberadamente a Leandro. Como todos saben, Estrategias Vértice ha completado oficialmente la adquisición de Nexus Corp. Para muchos de ustedes en Vértice, esto es lo de siempre. Para nuestros nuevos colegas en Nexus, entiendo que es un momento de incertidumbre. Permítanme ser clara. Mi objetivo no es desmantelar lo que han construido, sino identificar sus fortalezas, recortar su considerable grasa e integrar sus activos viables en nuestra estrategia global. La frase recortar su considerable grasa flotó en el aire como la hoja de una guillotina. Todos los ejecutivos de Nexus se removieron incómodos. Leandro sintió un sudor frío en la frente. He pasado las últimas 6 semanas realizando un análisis exhaustivo de cada departamento, continuó Isadora, tocando su tablet. Una enorme pantalla detrás de ella se iluminó con gráficos complejos y flujos de datos, finanzas, operaciones, I+D y marketing. He leído cada informe, he analizado cada métrica, y he revisado cada plan a 5 años, lo que nos trae a la agenda de hoy. Sus ojos de halcón finalmente se posaron en Leandro. Señor Vargas, creo que tiene una presentación para nosotros sobre una propuesta de expansión en el mercado sudamericano. Era una orden, no una petición. La garganta de Leandro se secó, sus manos sobre su portátil temblaban ligeramente. Toda la confianza, la arrogancia con la que había entrado, se había evaporado. Se sentía desnudo, expuesto, un tonto con un traje de 1000 euros. Miró los rostros alrededor de la mesa. Los ejecutivos de Vértice lo observaban con una curiosidad depredadora. Adrián Navarro miraba intensamente la mesa, negándose a mirar a Leandro, concediéndole la pequeña misericordia de no presenciar su completa y total aniquilación. Y Camila se arriesgó a mirarla. Su rostro estaba pálido. Su lápiz de labios de repente chillón. La confusión en sus ojos había sido reemplazada por la horrorizada comprensión de alguien que voluntariamente había entrado en una trampa. La esposa aburrida y plácida era la CEO. La mujer que había descartado como una reliquia triste estaba a punto de decidir su destino. Sí, señor Vargas. La voz de Isadora era cortante, ahora impaciente. Beatriz Soler, la astuta asesora legal, que era claramente la segunda al mando de Isadora, se inclinó ligeramente. Quizás el señor Vargas no se encuentra bien. La presión de presentar ante un nuevo consejo puede ser significativa. El tono era burlón. Y Leandro supo que ella estaba al tanto. Lo sabía todo. Reuniendo hasta el último fragmento de su fachada profesional, Leandro carraspeó. No, yo, estoy bien, por supuesto. Mis disculpas, señora consejera delegada, el tratamiento sonó agrio en su lengua. Abrió el portátil,
sus dedos torpes sobre las teclas. La presentación de la que había estado tan orgulloso ahora parecía pueril, un dibujo de un niño enviado a un maestro artista. Hizo clic para abrir el archivo. La diapositiva del título, Nexus Corp, Conquistando Nuevas Fronteras, creada por Camila, apareció en la pantalla principal. Parecía una broma. Él era el que había sido conquistado. Adelante, dijo Isadora, señalando la pantalla para que procediera. Deslúmbrenos. Su voz estaba cargada de una ironía tan fría, tan afilada, que podría haber cortado diamantes. Mientras Leandro abría la boca para hablar, supo que ya no estaba luchando solo por un ascenso. Estaba luchando por los últimos vestigios de su vida profesional, frente a la mujer cuya vida había subestimado de forma tan completa y necia. Leandro empezó a hablar. Su voz, una versión tensa y hueca de su tono habitualmente seguro, intentó apoyarse en la cadencia familiar de su discurso, en las palabras ensayadas y en la narrativa convincente que él y Camila habían practicado hasta que salía de forma natural, pero las palabras se sentían ajenas en su boca, los conceptos frágiles y transparentes. Cada afirmación de crecimiento proyectado y oportunidad sinérgica sonaba como una mentira desesperada bajo la mirada fija de Isadora. Ella le dejó hablar durante exactamente 7 minutos. Él estaba justo en el punto álgido de su estrategia de penetración de mercado para Brasil, cuando la voz de ella cortó su presentación como un bisturí de cirujano. Señor Vargas, una pregunta. Se detuvo a media frase. Sí, señora consejera delegada. Isadora deslizó un dedo por su tablet, y la pantalla principal detrás de él cambió al instante. Su diapositiva meticulosamente elaborada fue reemplazada por una vertiginosa variedad de hojas de cálculo e informes de análisis de mercado. Toda su proyección para el mercado brasileño se basa en un crecimiento anual del 15% en el sector de la electrónica de consumo, con un enfoque principal en el grupo demográfico urbano acomodado. ¿Es eso correcto? Sí. Nuestros datos indican. ¿Qué datos?, interrumpió ella, su tono clínico. Porque mis datos, recopilados de 3 firmas de análisis globales independientes, indican que el crecimiento del sector se ha estancado en el último año y medio, con un techo proyectado para los próximos 3 años, debido a las recientes implementaciones arancelarias. Además, el crecimiento más significativo no está en el sector urbano acomodado, que ya está saturado, sino en la clase media emergente de ciudades secundarias, un grupo demográfico que su plan ignora por completo. Un murmullo recorrió a los ejecutivos de Vértice. Miraban los datos en la pantalla, luego de vuelta a Leandro, sus expresiones variando desde la decepción hasta el puro desprecio. Adicionalmente, continuó Isadora implacablemente, su socio propuesto de distribución y logística, una empresa llamada Logística Azul, está actualmente bajo investigación federal por soborno y al borde de la quiebra. ¿Su due diligence no descubrió eso? Leandro se quedó helado. Ese era un detalle que se suponía que Camila debía haber verificado. Le lanzó una mirada de pánico. Camila parecía desear que el suelo se la tragara. Su rostro estaba lívido, se encogía en su silla, tratando de hacerse invisible. Nos aseguraron su estabilidad, balbuceó Leandro, la excusa sonando patética incluso para sus propios oídos. ¿Aseguraron? La ceja de Isadora se arqueó ligeramente. Vértice no opera con garantías, señor Vargas. Opera con hechos verificables. Su presupuesto de marketing propuesto, 50 millones de euros para el primer año, no solo está inflado, sino que está dirigido a las personas equivocadas en los lugares equivocados, utilizando un socio potencialmente criminal. Aparte de eso, es un plan estelar. El sarcasmo fue devastador. Algunos de los miembros del Consejo de Vértice no pudieron reprimir sonrisas débiles y crueles. Adrián Navarro miraba fijamente la mesa, negándose a mirar a Leandro, concediéndole la pequeña misericordia de no presenciar su completa y total aniquilación. Isadora no había terminado. Desmanteló sistemática y desapasionadamente toda su presentación. Cuestionó su gasto en publicidad, señalando que su plan de compra de medios se basaba en datos de audiencia de hace 3 años. Destrozó su plan de personal, observando que había presupuestado una enorme nueva oficina en Sao Paulo, sin considerar en absoluto una fuerza de trabajo remota más rentable, un modelo que Vértice había perfeccionado. Con cada punto que hacía, no solo estaba destruyendo su credibilidad profesional, estaba aniquilando el mito central de su matrimonio. Él era el hombre de negocios brillante, el titán de la industria, ella era la gerente del hogar. Pero en esa sala, estaba claro quién poseía el intelecto superior, los instintos más agudos y la ética de trabajo más rigurosa. Él estaba jugando a las damas mientras ella dominaba el ajedrez multidimensional. Finalmente, dirigió su atención a las proyecciones. Señora Montes,
dijo su voz, haciendo que Camila saltara en su silla. Veo que es coautora de este informe. Camila tragó saliva, su voz un diminuto chillido. Sí. Estas proyecciones de ventas, dijo Isadora, rodeando una cifra en la pantalla con un lápiz digital rojo. Un aumento del 400% en la cuota de mercado en 2 años. ¿Qué modelo utilizó para llegar a esta cifra? Fue un algoritmo propietario basado en la captura de mercado sinérgica, logró decir Camila, recitando un término sin sentido que habían inventado para sonar impresionante. La expresión de Isadora permaneció ilegible. Un algoritmo propietario, entiendo. ¿Puede mostrármelo? ¿O la fórmula es tan ficticia como el crecimiento que predice? La boca de Camila se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente superada. Era una analista junior que se había dejado deslumbrar tanto por su aventura con un vicepresidente senior que había descuidado su trabajo, asumiendo que la autoridad de él la protegería del escrutinio. Nunca imaginó que sería evaluada por un aseo que realmente leía la letra pequeña. La ilusión se hizo añicos. Leandro no era un dios, era un fraude, y ella había atado su carrera, su reputación, a él. Las promesas de un puesto de directora y un futuro juntos ahora parecían una broma cruel. Se sintió utilizada, no por su cuerpo, sino por su credulidad. Había sido la tonta, la mujer ansiosa y ambiciosa que había hecho sus deberes a medias. Isadora volvió su fría mirada hacia Leandro. Su estrategia, señor Vargas, no es simplemente defectuosa, es perezosa. Es un trabajo de profunda arrogancia construido sobre suposiciones anticuadas y una sorprendente falta de diligencia. Es el tipo de trabajo que esperaría de una empresa que está fracasando, lo que supongo que es por eso que pude adquirirla a un precio tan favorable. Dejó caer el insulto final, y el silencio en la sala fue absoluto. Félix Coronado palideció, dándose cuenta de que la empresa que había dirigido durante 20 años estaba siendo calificada como un barco que se hunde. Isadora cerró su tablet. La pantalla detrás de ella se quedó en blanco. Eso es todo para la presentación del grupo. El equipo de Vértice y yo tendremos ahora una sesión de estrategia. Señor Coronado, puede unirse a nosotros. Señor Navarro, me gustaría que se quedara también. Tengo algunas preguntas sobre las eficiencias operativas de Nexus. Se levantó. Una clara destitución. Señor Vargas. Señora Montes. Las palabras flotaron en el aire. Están excusados. Despedidos. Despedidos como escolares. Todos los demás ejecutivos de Nexus fueron invitados a quedarse, a consultar, a ser parte del futuro. Pero no él. No el gran vicepresidente de marketing. Aturdido, Leandro cerró su portátil. No podía obligarse a mirar a nadie. Podía sentir el peso de su juicio, su lástima, su desprecio. Se puso de pie con piernas temblorosas. Camila recogió torpemente sus cosas. Sus manos temblaban tanto que se le cayó el bolígrafo, que rodó bajo la enorme mesa. No se atrevió a recogerlo. Solo quería escapar. Mientras Leandro caminaba hacia la puerta, su vida profesional en ruinas, la voz de Isadora lo detuvo una última vez. Era más suave ahora, pero no menos imponente. En realidad, señor Vargas, unas palabras en mi despacho. Ahora, Camila huyó de la sala sin mirar atrás. Las pesadas puertas de cristal se cerraron tras ella, dejando a Leandro solo con su esposa, su nueva jefa, y los fragmentos rotos de su vida una vez perfecta. El despacho privado de Isadora estaba contiguo a la sala de juntas. Era aún más impresionante. Una suite en esquina con 2 paredes de cristal que te hacían sentir como si flotaras sobre la ciudad. La decoración era mínima y de buen gusto. Un gran escritorio de roble, algunas piezas de arte moderno cuidadosamente elegidas y estanterías llenas no de premios, sino de libros sobre economía, filosofía e ingeniería. Era el despacho de una pensadora, una constructora. Leandro entró como un condenado, sus pasos silenciosos sobre la suave alfombra gris. Isadora pasó junto a él para pararse frente a la ventana, de espaldas a él, mirando la ciudad. La dinámica de poder era absoluta. No le ofreció asiento. El silencio se prolongó durante un largo y agónico minuto. La mente de Leandro se aceleró, buscando una estrategia, un ángulo, una forma de salvar esta pesadilla. ¿Debía disculparse? ¿Suplicar? ¿Fingir ignorancia? ¿Enfurecerse? Cada opción parecía inútil. Hace 15 años, Leandro, dijo finalmente Isadora, su voz tranquila y reflexiva, ya no la glacial CEO, sino algo mucho más peligroso, la mujer a la que había agraviado. Hace 15 años acababa de recibir una patente para un algoritmo de compresión de datos que iba a revolucionar la industria. Tenía a los inversores de capital riesgo haciendo cola. Tenía 28 años. Se giró desde la ventana para encararlo. Su expresión no era de ira,
sino de cansancio, como si estuviera examinando un espécimen decepcionante. Y entonces, te ascendieron a director senior. Dijiste que teníamos que mudarnos a Madrid. Dijiste que necesitabas mi apoyo. Dijiste que una carrera en la familia era suficiente, y la tuya ya estaba en una trayectoria clara. Me pediste que eligiera. Yo, comenzó él, su voz quebrándose. No, dijo ella levantando una mano. Déjame terminar. Estaba enamorada. Creía en la asociación. Así que te elegí a ti. Guardé mi patente en un cajón, puse mis sueños en espera, y me convertí en la señora Isadora Vargas, la esposa corporativa perfecta. Planifiqué las cenas, encanté a tus jefes, creé la vida doméstica serena y sin esfuerzo que te permitió centrarte únicamente en tu ambición. Cada palabra era una piedra perfectamente colocada, construyendo un muro entre ellos. Durante un tiempo incluso me creí la historia que contabas a todo el mundo, continuó, dando un paso más cerca, que simplemente me había retirado, que era feliz con mi trabajo de caridad y mis clubes de lectura, pero entonces empecé a ver la condescendencia, las bromitas a mi costa, la forma en que me explicabas conceptos financieros simples como si fuera una niña. No solo querías una esposa que te apoyara, Leandro, querías una inferior. Necesitabas que yo fuera pequeña para sentirte grande. Él se estremeció. La verdad de sus palabras era innegable. Había hecho todas esas cosas. Empecé a aburrirme, dijo ella, su voz volviéndose más fría. Y luego, hace unos 5 años, me enfadé. Así que saqué esa vieja patente, usé la herencia que me dejaron mis padres, el dinero que siempre llamaste mi fondo para caprichos, y monté una pequeña consultoría desde el despacho que nunca usabas. Contraté a 2 jóvenes y brillantes programadores. Trabajé mientras estabas en tus viajes de negocios y cenas de clientes nocturnas. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Las noches que ella pasaba en su portátil, que él descartaba como compras online, sus frecuentes almuerzos con amigas en el distrito financiero. Todo había estado sucediendo justo debajo de sus narices. Consultoría Reyes se convirtió en estrategias vértice, afirmó simplemente. No solo invertimos, construimos, creamos, innovamos. Mientras tú estabas ocupado reorganizando las tumbonas en una empresa estancada, yo estaba construyendo una flota de acorazados. Y cuando surgió la oportunidad de adquirir Nexus Corp, bueno, la ironía era demasiado deliciosa para dejarla pasar. Finalmente, la presa del shock de Leandro se rompió, reemplazada por una rabia desesperada y burbujeante. Así que todo esto es un elaborado complot de venganza. ¿Compraste mi empresa solo para humillarme porque tuve una aventura? Ella se rió. Un sonido corto, agudo y sin humor. ¿Una aventura, Leandro? Eres tan increíblemente arrogante. ¿Crees que esto es por Camila Montes? Ella es un síntoma, no la enfermedad. Sabía de tus aventuras desde hace años. Tiffany, la asistente legal, hace 2 años, la de recursos humanos antes de eso. Eres tan predecible como patético. Tu infidelidad fue solo la confirmación de lo que ya sabía. Nuestro matrimonio era una cáscara vacía, un acuerdo de negocios donde yo era la socia silenciosa y no remunerada. Se acercó a su escritorio, cogió un grueso sobre marrón y se lo tendió. Esto no es sobre venganza, Leandro. Es sobre una corrección de rumbo. Mi corrección de rumbo. Él no cogió el sobre. Sabía lo que era. Son los papeles del divorcio, dijo ella. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. El ático está a mi nombre. Mis activos de herencia están protegidos. Recibirás exactamente lo que te corresponde según el acuerdo prenupcial que firmamos, que, si recuerdas, insististe en firmar para proteger tus futuros ingresos. En cuanto a tu vida profesional, su personalidad de CEO regresó. Tu desempeño hoy ha sido abismal. Tu departamento está hinchado e ineficaz. Tu liderazgo se basa en el ego, no en los resultados. Eres un pasivo para mi empresa. Sin embargo, despedirte el primer día sería complicado. Así que, esto es lo que va a pasar. Tu departamento está siendo reestructurado con efecto inmediato. Tu rol como vicepresidente de marketing es redundante. Estamos creando una nueva posición temporal para ti. Consultor de proyectos especiales, reportando directamente a Adrián Navarro. La humillación final y perfecta, reportaría a su rival. Se te encargará supervisar la transición ordenada de activos y cuentas hasta que tu puesto sea eliminado en 3 a 6 meses. Tu bonus será rescindido. Tus opciones sobre acciones están ahora bajo el control de la nueva empresa matriz. Desocuparás tu despacho antes del fin de semana. ¿Está claro, señor Vargas? Leandro se quedó allí, completamente derrotado. Había perdido a su esposa, a su amante, su trabajo, su reputación y su dignidad en el transcurso de una sola mañana. El hombre que había entrado en el edificio como un rey se iba como menos que un plebeyo. Era un fantasma,
una nota a pie de página en la historia del meteórico ascenso de Isadora Reyes. Isadora, susurró el nombre, una súplica desesperada por una conexión que ya no existía. Isadora lo miró por última vez, sus ojos azules sin mostrar ningún atisbo de piedad, solo un profundo y final sentido de cierre. Mi nombre, dijo, su voz tan dura y hermosa como un diamante, es señora Reyes. 6 meses después, el otoño de Madrid dio paso a las primeras señales del invierno. La vista desde el despacho del piso 60 de Estrategias Vértice era cristalina. Isadora Reyes estaba junto a la ventana, no como una prisionera en una jaula dorada, sino como una soberana inspeccionando su reino. La empresa prosperó bajo su liderazgo. Había recortado la grasa de Nexus Corp como prometió y había reinvertido en su núcleo de I+D, insuflando nueva vida a una empresa que se había estado asfixiando lentamente bajo una gestión complaciente y egoísta. El mandato de Leandro Vargas como consultor de proyectos especiales había terminado silenciosamente. Fue, según todos los informes, una experiencia profundamente humillante para él. Despojado de su título, su despacho de esquina y su autoridad, se vio obligado a presenciar cómo la empresa que creía conocer era transformada por la esposa que creía poseer. Había hecho el trabajo que se le asignó con una eficiencia sombría y sin alegría, un fantasma que rondaba los pasillos de su antiguo reino. 1 año después de la adquisición, el teléfono de Isadora vibró con un mensaje de Beatriz Soler. Era un enlace a un blog del sector con una breve nota. Creo que esto te divertirá. Isadora tocó el enlace. El artículo era una pieza seca sobre los beneficios trimestrales de una empresa de logística de tamaño medio con sede en Valencia. Sus ojos escanearon el texto hasta que encontró el nombre, mencionado en un breve párrafo sobre el nuevo equipo de ventas regional de la empresa, Leandro Vargas. Había sido contratado como gerente de cuentas senior. Era un trabajo respetable, pero una caída en desgracia asombrosa para un hombre que una vez había sido un vicepresidente a las puertas de la alta dirección. Ya no estaba en las páginas brillantes de las revistas de negocios, sino enterrado en la letra pequeña de una publicación comercial menor. Isadora sintió un breve y clínico destello de algo, no lástima, sino un reconocimiento distante de un destino merecido. Era un eco de una vida que ya no parecía suya, una historia de fantasmas cuyo poder para asustar se había desvanecido hacía mucho tiempo. Cerró el artículo y volvió su atención a los documentos en su escritorio. Eran los primeros informes anuales de su programa de mentoría STEM para mujeres jóvenes. Las solicitudes se habían triplicado. 3 de sus primeras pupilas acababan de recibir becas completas para universidades de prestigio. Este era su verdadero legado. No residía en la destrucción del ego de un hombre, sino en la construcción de futuros para innumerables jóvenes brillantes. Estaba construyendo un imperio no solo de beneficios, sino de potencial. 3 años después de la partida de Leandro Vargas, Isadora Reyes no era solo una CEO, sino una autoridad global. Estrategias Vértice estaba adquiriendo competidores con éxito, no a través de adquisiciones hostiles, sino porque las empresas buscaban ser integradas en su estructura altamente eficiente y basada en datos. La reputación de la empresa por su optimización ética pero implacable la convirtió en líder del sector. Isadora estaba en su despacho de Madrid, preparándose para un importante anuncio de fusión, cuando su asistente la llamó. Señora Reyes, hay un correo electrónico muy inusual. Es de una consultora regional en Sevilla. Han enviado una propuesta para un gran proyecto de sinergia de datos de mercado. Me pidió que evaluara personalmente todas las nuevas propuestas importantes, y esta destaca. ¿Por qué razón?, preguntó Isadora, hojeando un documento financiero no relacionado. El marco analítico central es estructuralmente sólido, muy original y matemáticamente elegante, informó la asistente. Francamente, es la mejor síntesis de datos emergentes que hemos visto este año. Pero, el nombre de la consultora principal es Camila Montes. Isadora se detuvo, su dedo descansando en la pantalla. Camila Montes. La ambiciosa y deslumbrada analista junior que había sido cómplice de Leandro y había huido de Nexus Corp la mañana del colapso. Isadora no había destruido la carrera de Camila, permitiéndole encontrar trabajo en un mercado más pequeño, un acto deliberado de elegir la corrección sobre la aniquilación. Muéstrame el perfil de su firma, ordenó Isadora. El perfil apareció. La firma de Camila era pequeña, independiente y claramente exitosa. La arrogancia había sido reemplazada por un profesionalismo discreto en su foto corporativa. Ha hecho un buen trabajo, observó Isadora con calma. El análisis es estelar. Es exactamente el tipo de diligencia que le faltaba a Leandro. El equipo señaló su historial con el señor Vargas y el desastre de Nexus, observó la asistente con cautela. Quieren saber si debemos vetar la propuesta por preocupaciones éticas.
Isadora se reclinó en su silla, una leve sonrisa rozando sus labios. Esta era la verdadera prueba de su filosofía. Su ira hacia Leandro se había extinguido. Él había pagado el precio de la irrelevancia. Pero Camila seguía siendo un pasivo, una conexión viva con las viejas heridas. No, decidió Isadora. Envía la propuesta a Adrián Navarro. Dile que evalúe las cifras y la estructura legal, pero que ignore las preocupaciones históricas y éticas. Quiero un análisis completo de la viabilidad del proyecto. 2 horas después, Adrián Navarro, ahora director de operaciones, entró en su despacho sosteniendo la propuesta. Las cifras son impecables, Isadora. Es un trabajo brillante. Nos ahorrará millones en las previsiones del cuarto trimestre. ¿Y la consultora principal?, preguntó Isadora. Adrián, que había presenciado la humillación de Leandro de primera mano, dudó. El nombre es incómodo. Pero si me preguntas si es capaz de rendir a nivel de vértice. Sí, lo es. Entonces procederemos, confirmó Isadora. Pero habrá una condición. Absorberemos la propuesta y al equipo de su firma, integrándolos bajo un contrato de 2 años. Camila Montes reportará directamente a ti, Adrián. Serás su mentor. Su asociación pasada con los fallos de Nexus debe ser permanentemente anulada por su competencia demostrable en vértice. Adrián asintió, entendiendo la sutil brillantez de la orden. Isadora no estaba recompensando a Camila, ni la estaba castigando. Estaba validando el trabajo mientras imponía una estructura rigurosa, una forma de asegurar que la ambición de Camila se canalizaría puramente hacia los resultados, sin espacio para políticas personales. Isadora Reyes se había movido tan lejos de la venganza mezquina, que ahora podía extraer valor de las mismas personas que una vez ayudaron a derribar su vida. Veía a Camila no como una rival o una amenaza, sino como un activo reutilizado, una mente talentosa que había pagado su deuda y ahora era digna de inversión. Su victoria final no fue solo construir estrategias vértice, fue usar ese imperio para construir un futuro donde la competencia, y no la comodidad o la crueldad, era la moneda definitiva. Los años se convirtieron en una década. Isadora Reyes ya no era solo la CEO de Vértice, era una líder de opinión reconocida, cuyas ideas sobre la ética basada en datos estaban remodelando las prácticas empresariales globales. Estaba sentada en su despacho en lo alto de Londres, contemplando la intrincada red de luces de abajo, las arterias y venas de la ciudad. Había construido su imperio usando una verdad singular y brutal. El potencial no aprovechado es la forma más elevada de negligencia. Pensó en Leandro, en algún lugar de Valencia, un gerente de nivel medio cuya vida era ahora una nota a pie de página. Pensó en Camila, ahora una líder respetada dentro de Vértice, que había pagado el precio de la ambición, pero había ganado competencia. Había transformado el veneno de la arrogancia de ellos en combustible y los escombros de su matrimonio en los cimientos de un poder global. Su mayor logro no eran los miles de millones en activos, sino el sistema que había creado, un sistema que podía reconocer y cultivar el valor en los lugares más insospechados. En una patente descartada, en una herencia desechada como un hobby, e incluso en una ex rival talentosa pero equivocada. La ironía final, se dio cuenta, era que el insulto de Leandro, su cómoda Isadora, era correcto. Él había confundido su comodidad con complacencia, había confundido su paciencia con pequeñez, pero la verdadera comodidad, había aprendido ella, era la ausencia de dependencia del frágil ego de otra persona. Era la certeza serena de que ninguna fuerza externa podría definirla o disminuirla jamás. Isadora levantó su mano, mirando las líneas familiares en su palma. Las cicatrices del pasado eran invisibles. Había sido liberada por la arrogancia de un hombre, y coronada por su propio rigor intelectual. No era solo la CEO de Estrategias Vértice, era la arquitecta de la era de los datos, una época en la que el valor, una vez subestimado, estaba destinado a prevalecer. Y en el silencio de su despacho en el rascacielos, Isadora sonrió. La historia había terminado. Su legado había comenzado. Si te ha gustado esta historia de giros inesperados y justicia, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este vídeo y comentar abajo diciéndonos cuál fue el momento en que más subestimaste a Isadora. Tu apoyo es lo que nos impulsa. Juntos, demostraremos que la verdadera fuerza reside en la inteligencia y la diligencia, no en la arrogancia.